Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. La Iglesia Tabernáculo de la Fe presenta un mensaje de esperanza. So that you know a little bit more about who is speaking to you this morning, Y para que sepan un poco más acerca de quién les está hablando esta mañana, I'm going to give you a small testimony of who I am. quiero darles un breve testimonio de quién soy. But I think that something that's very important to Y creo say que es algo muy importante que yo les diga. is that my parents, when I was born, were not Christians. Mis padres no eran cristianos cuando yo nací, But I was taken to a church by a church brought a bus to the local locality, and I got on the bus to go to Sunday school at 4. pero cuando tenía 4 años me recogían un bus que iba a la iglesia que teníamos en el barrio y me llevaban en este bus a la escuela dominical. And my first Sunday school teacher told me all about Jesus, and I fell in love with Jesus there and then. Y mi primera maestra de escuela dominical me contó todo acerca de Jesús y ahí mismo me enamoré de Jesús. And I can't remember not loving him. Y nunca, después de esto, no puedo recordar no amarle a Él. They taught me the Bible Me enseñaron la Biblia, and to read the Bible every day. de leer la Biblia todos los días. And so when we think about our children that were here just now, Y cuando pensamos en nuestros hijos que estaban aquí antes de salir, those children are our children in this community. They belong to Jesus. estos hijos son nuestros hijos en la comunidad y pertenecen a Jesús. So how we are training our children is so important. Es tan importante de cómo entrenamos a nuestros hijos. Fathers, men, we need you to be there for the children. Y padres, ustedes que son los que forman, levantan a estos hijos. Thank you for being in this church. Gracias que ustedes están en esta iglesia. We honor men and we honor good men. Honramos a los hombres, honramos a buenos hombres. And we want you to be good fathers and good leaders. Y queremos que sean buenos padres y buenos líderes. Because when you are good fathers and good leaders, Porque cuando son buenos padres y buenos líderes, women flourish, wives flourish, churches flourish. las mujeres florecen, las esposas florecen, las iglesias florecen And nations flourish. y las naciones florecen. So take your place, men of valor. Así que hombres de valor tomen su lugar. When I was 8, I was watching a program on the television, a legal program, and I said to my mum, when I grow up, I'm going to be a barrister and I'm never going to change my mind. Le dije a los 8 años, yo había visto un programa en la televisión que era un programa legal mostrando la corte, y yo le dije a mi mamá ese día: mamá, cuando yo crezca yo voy a ser abogada y jamás voy a cambiar de idea. And I prayed every night to pass an exam for when I was 11 to go to a special school, a grammar school, because I figured that the only way a child like me had any chance of becoming a barrister was if I went to the grammar school, to this particular school. Entonces todas las noches yo oraba hasta los 11 años, porque a los 11 años yo debía tomar un examen que iba a decidir en qué tipo de bachillerato me iba a encaminar, y había un tipo de bachillerato que yo consideraba que era fundamental para que me pudiera preparar para después poder estudiar abogacía. God granted me my prayer. Y Dios respondió mi oración. So when we look at our children, Y when we are with our children, let's take seriously how they are talking to God. cuando vemos a nuestros hijos que están orando, tomemos en serio cómo están hablando con Dios. Encourage them to talk to God. Anima a tus hijos que hablen con Dios. So to cut a long story short, I became a barrister Entonces les voy a cortar la historia. Me convertí en abogada in London, en Londres, a criminal and a family barrister. una abogada de ley criminal y ley de familia. But I qualified in the 1980s. Pero pues me gradué en los años 80. And it was the rise of human rights legislation. Y era el auge de la legislación de derechos humanos.
And I began to see that the laws in our country were moving away from our Christian laws Y me di cuenta como las leyes en nuestra nación se estaban apartando de las leyes cristianas, which said that there is a supreme giver of law, which is God himself, que dice que hay un dador de ley que es supremo, soberano, to say to a system that was saying law is made by men. We are the sum total of knowledge. Estábamos adoptando un sistema de leyes que decía la ley se hace por el hombre es la máxima ley. So if you had told me in the 1980s that we would legislate in England to say that marriage is between two men, Y si tú me hubieras dicho en 1980 que en Inglaterra iba a llegar a existir una ley que legislara que el matrimonio es entre dos hombres, I would have said impossible. yo hubiera dicho imposible. If you had said to me in the 1980s that a person could change their sex in law, I would have said impossible. Y si me hubieras dicho en 1980 que alguien, o sea, la ley va a proveer que alguien puede cambiar de sexo, yo te hubiera respondido imposible. If you had said to me that a nurse would lose her job for offering a Bible to a patient, I would have said impossible. Y si me hubieras dicho que una enfermera iba a perder su trabajo simplemente por ofrecerle una Biblia a una paciente, yo te hubiera respondido imposible. If you had said to me a judge would lose their job for refusing to register two women in marriage, I would have said impossible. Si me hubieras dicho que un juez puede perder su trabajo por no querer registrar el matrimonio de dos mujeres, yo te hubiera respondido imposible. But this has all happened. Pero todo esto ha sucedido. It has happened in my lifetime. Ha sucedido durante mi vida. Christian Concern is Here is my organization that was formed in response to this. Aquí está mi organización que se formó en respuesta a esto. We know that Jesus is Lord of all. That doesn't just mean in our personal lives, but in our churches, in the courts, on the television, and in Parliament. So we seek justice, defending Christian freedoms in the legal system and campaigning for just, righteous laws. We speak truth, taking every opportunity to champion the goodness of God's pattern for our lives, our families, and our society on television, radio, online, and in the newspapers. And we bring hope, helping the world to see how much better things can be when we live in line with God's beautiful design for our lives. Well, I pray that the church would recognize what they have in Christian Concern. So I have a team of 35 people in London, Tengo un equipo de 35 personas en Londres, 8 lawyers, 8 abogados, 5 people working into the Parliament Sí. and researching, 5 personas que están trabajando con el Parlamento, people in the media, personas que trabajan como equipo en medios de comunicación, people serving the church to teach the church, personas que sirven a la iglesia y enseñan a la iglesia, and a team to serve the next generation to be ready to speak of Jesus in public life through the Wilberforce Academy. y es un equipo de personas que sirven a la próxima generación para que ésta se levante y pueda declararse en la vida pública por medio de la Academia Wilberforce. So we're seeking to influence, to protect, and to mobilize. Y buscamos influir, proteger y movilizar. And this is my dream for the church in Colombia. Y este es mi sueño para la iglesia en Colombia. And here I am in my wig and gown, just qualified. Y aquí estoy en mi, ¿cómo se llama este traje especial? O en una toga justo cuando pasé mi examen 1988. And this is a photograph that I took from my local newspaper that was celebrating me getting qualified. Y esto fue el periódico de mi comunidad donde yo vivo que celebró que yo había pasado el examen. But you see, today we have 1,000 cases at the Christian Legal Center where Christians are in trouble because of standing up for Jesus in England. En Inglaterra hasta el día de hoy hemos tenido más de 1,000 casos donde hemos defendido a cristianos que han estado en problemas legales simplemente por defender su fe cristiana.
We have to be in Parliament every day because of the laws that are being passed. Y tenemos que estar en el Parlamento todos los días por causa de las leyes que allá se están debatiendo. So we come back to the Son being the Colossians 1, the Son is the image of the invisible God. Y vamos a Colosenses 1, donde vemos el Hijo es la imagen del Dios invisible. Jesus he is the total, in all confusion, Jesus is the total structure of truth. En toda la confusión que existe alrededor, Jesús es la estructura completa de toda la verdad. In Jesus Christ, in him, all truth holds together. Y en Jesucristo, en Él, toda la verdad está reunida. Everything is clear and makes sense in him. Todo obtiene claridad y sentido en Él. This is why it is really important to keep Jesus at the center of public life in Colombia. Por esto es tan importante que Jesús se mantenga al centro de la vida pública en Colombia. The big mistake in England El gran error que cometimos en Inglaterra was that we allowed his name to be taken out of public life. es que permitimos que su nombre fuera removido de la vida pública. He is Lord over creation. He was present at creation. Él es el Señor de la creación. Lord over redemption and Lord over our mission. El Señor sobre la redención, el Señor de nuestra misión. Let's just go to Mark chapter 8 quickly. Y acompáñenme a Marcos capítulo 8 brevemente. There's the wonderful Peter, always so excited. Ahí está Pedro maravillosamente emocionado como siempre. Jesus had said that he was about to go to his death. Jesús dijo porque estaba a punto de ir a su muerte And Peter tried to stop him. y Pedro trata de impedirlo. But Jesus said, Pero Jesús dijo, entonces comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía sufrir mucho y ser rechazado por los ancianos, los principales sacerdotes y los maestros de la ley, y que era necesario matarlo y resucitar al cabo de 3 días. Habló claramente de esto y Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo. Pero cuando Jesús se volvió y miró a sus discípulos, reprendió a Pedro. Apártate de mí, Satanás, él dijo. No tenéis en mente las preocupaciones de Dios, sino meramente las preocupaciones humanas. these are very powerful words. Estas son palabras sumamente poderosas. The way of the cross El camino de la cruz is absolute. es absoluto. And Peter was trying to stop Jesus at that point. Y Pedro estaba tratando de detener a Jesús en este momento. And Jesus said, "Get behind me, Satan." Y Jesús le dice, detrás de mí, Satanás. That's very sobering. That's very sobering. Esto es algo que aterriza. Then Jesus said to Peter, Y después Jesús le dijo a Pedro, just the words in bold, o que pueda dar cualquiera a cambio de su alma, si alguno se avergüenza de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará de ellos cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. So it's actually about being ashamed of who? Entonces, esto habla acerca de estar avergonzado de quién? Jesus De Jesús and his words. y sus palabras. His words. Sus palabras. It's all the truth that hold together in his words. Porque en sus palabras está toda la verdad contenida. So what is his truth? Entonces, ¿dónde está esta verdad? It goes from Genesis to Revelation Ella comienza en Génesis y termina en Apocalipsis. because all truth holds together in Jesus. Porque toda verdad está reunida en Jesús. He was present at creation. Él estaba presente en la creación. And God made us, Genesis 1, in his image, male and female. Dios nos hizo, Génesis 1, a su imagen, hombre y mujer nos hizo. And he made men to be fathers and husbands and leaders. E hizo a los hombres para que fueran padres y esposos y líderes.
That's how he made it, Genesis 1. Así lo hizo, Génesis 1. And this is actually very liberating Y esto es algo muy liberador for men para los hombres and for women, y para las mujeres. because the truth of Jesus sets us free. Porque la verdad de Jesús nos libera. It is the how to live. Él nos muestra cómo vivir. And then God gave the 10 commandments, the how to live, and it was to honor him first. Y después nos dio los 10 mandamientos para mostrarnos cómo vivir, y comienza con el hecho de honrarlo a Él primero. And we know that God as Redeemer, that Jesus Christ is our Redeemer, and its only salvation only comes through him. Y sabemos que la salvación única exclusivamente viene por medio de Él. So do not let the gods of any age Entonces no permitas que el Dios de cualquier era distract you. te distraiga. In England right now, En Inglaterra en este momento, all other religions are given prevalence over Christianity. todas las demás religiones están siendo elevadas por encima And- del cristianismo. And they try to syncretize Christianity, Jesus, to Muhammad. Y tratan de sincretizar a Jesús con Mahoma. Now, again, I qualified in 1988. Nuevamente, yo me gradué o pasé mi examen de abogada en 1988, So 34 years ago. hace 36 años. It's a long time and a short Cuatro. time. ¿Es un tiempo largo o corto? Both. Ambos. But this has happened in my lifetime. Pero esto ha sucedido durante mi vida. So this could happen in the life of Colombia in Así- your lifetime. Que esto podría suceder en Colombia durante el tiempo de tu vida. And when we forget God, we go to Romans 1. Y vamos a Romanos 1. When people forget him, we end up suppressing the truth, exchanging the truth for a lie. You can do this slide. Donde vemos que cuando las personas se olvidan de Dios, entonces suprimen la verdad, cambian la verdad por una mentira, adoran y sirven a esta mentira y aprueban y practican esta mentira. Approve the lie in law, Aprueban una mentira por medio de una ley, celebrate the lie in the culture and in the streets, celebra esta mentira en la cultura y en las calles, teach the lie to our children in our schools, enseña esta mentira a nuestros hijos en las escuelas. and say to anyone who speaks up or who objects, you are hateful, bigoted, you are punished. Y le dices a cualquier persona que levanta su voz en contra de esta mentira, tú eres racista, tú eres lleno de odio, tú eres un homofóbico. You are not fit to be a teacher. You are not fit to be a doctor. No estás apto para ser maestro, no eres apto para ser médico. You should be removed from public life. Deberías ser removido de la vida pública. I have not come from the moon. Yo no vine de la luna, I've come from London. he venido de Londres. Martin Luther said, Martín Lutero dijo, si declaro con la voz más alta y la exposición más clara cada porción de la palabra de Dios, excepto precisamente este pequeño punto el cual están atacando el mundo y el diablo, no estoy confesando a Cristo por muy audaz que le profese. Donde arrasa la batalla, ahí se evidencie la lealtad del soldado. Y si aún se queda firme en todos los frentes de batalla, es mera huida y desgracia si en ese punto se encoja de miedo. and where is the truth under attack? ¿Y dónde está bajo ataque la verdad? Where are the words of Jesus under attack? ¿Dónde están bajo ataque las palabras de Jesús? En cuanto a la protección de la vida, el modelo para la familia y el lugar de Jesucristo. And what then do we create?
Y entonces, ¿qué es lo que creamos? When we forget God, Cuando olvidamos a Dios, we create a culture of human rights made in our image, creamos una cultura de derechos humanos hechos a nuestra imagen, breaking the first commandment, rompiendo el primer mandamiento, and we create, y creamos. run through them fast. El hombre moderno se confiere a sí mismo el contractual derecho a redefinir su sexo con independencia de los cromosomas de creación, derecho a matar, aborto, derecho a la poligamia, homosexualidad, derecho al suicidio, derecho a la eutanasia de niños y ancianos o enfermos, derecho al matrimonio, entre comillas, homosexual, derecho a la prostitución y la pornografía, derecho a suprimir el culto al Dios vivo y la libertad de expresión de los cristianos, derecho a blasfemar y adorar a ídolos. Is this the world we are creating? ¿Ese es el mundo el cual estamos creando? You're going to march for Christ to say we march for him and his truth. Ustedes van a marchar por Cristo y por su verdad. I want to tell you that all of your laws in Colombia Quiero decirles que todas vuestras leyes aquí en Colombia are set up perfectly están dispuestas perfectamente to go the way of the West. para que vayan alineados al camino del occidente. Your laws are very poor, are very bad. Y esto es algo muy negativo. But in the culture and in the practice here in Colombia, because you are a more conservative people, Pero en la cultura y vida práctica aquí en Colombia, por causa de que ustedes son un pueblo más conservador, you do not yet have the full outworking of these laws. todavía no tienen la implicación plena de estas leyes. So I believe that if the church rises, Así que creo que si la iglesia se levanta, you can put a stop to it going the way of the West. ustedes pueden detener el proceso de ir el mismo camino del occidente. You see, things can sound very nice, very good, Estas cosas pueden sonar muy bien y muy bonitas, but their outworking is not good. pero su implementación no es buena. So Article 3 of your Constitution says that sovereignty resides in the people. El artículo 3 de vuestra constitución dice que la soberanía reside en el pueblo. So it's not looking to God as the giver of law, but to the people. No reside en Dios como el dador de la ley, sino que reside en el pueblo. And every individual has the right to liberty. Every person has the right. Entonces el pueblo, cada individuo tiene el derecho a la libertad. And all in Article 15, all people have the right to personal and family privacy. Entonces dice también que todos los individuos tienen el derecho a la privacidad personal y familiar. This is who I am. I am gay. I want a marriage. And I want a family, and this is my right to a private life. Esto es quien soy gay y entonces tengo el derecho a mi vida gay y a ser reconocido como tal porque es mi vida privada. And if you do not agree, Y si no estás de acuerdo en ello, you suppress my rights. entonces estás suprimiendo mi derecho. That is hate speech. Y esto es, ¿qué es hate speech en español? And you ¿Qué? Gracias que están tan animados de ayudarme, pero con 20 voces no escucho. Culto, discurso de odio. I'm just getting the right word. Yeah, okay. All our laws enforce some morality. Entonces, todas las leyes, all laws, Enforce morality. imponen cierta moralidad. And in every culture, la fuente de la ley, in every culture, En cada cultura, la fuente de la ley es el Dios de esta sociedad. and G.K. Chesterton said, Y G.K. Chesterton dijo: solo creyendo en Dios podemos criticar al gobierno, abolir a Dios y el gobierno se convierte en Dios. Ese hecho está escrito en toda la historia de la humanidad. Donde quiera que la gente no crea en algo más allá del mundo,
adorará al mundo, pero sobre todo adorarán a lo más fuerte del mundo. So you see, God's law Así pueden ver que la ley de Dios and the redemption that we have in Christ y la redención que tenemos en Cristo means that the first law significa que la primera ley is how we govern ourselves es cómo nos gobernamos a nosotros mismos in our relationship with Christ. en nuestra relación con Cristo. And then the Genesis law Y después la ley de Génesis is man and woman, nos habla acerca de un hombre y una mujer, husband and wife, esposo y esposa, with complementary roles. con roles complementarias. Father of the children. Padre de hijos. Happy Father's Day. Feliz Día del Padre. This is the first law of God, Esa es la primera ley de Dios and it works. y funciona. And it's not just about myself. Y no se trata solo de mí mismo, It models Christ who gives his life sino for que us, the bride. modela a Cristo que rinde, entrega su vida por nosotros, la novia. So it's not about asserting rights. Entonces, cuando se eliminan ciertos derechos, It's about human dignity, se trata de la dignidad humana which serves others. que sirve a otros. And after we have the governing of the family, we have the governing of churches. Y después de que hablamos del gobierno de la familia, se habla del gobierno de las iglesias. And then the governing of nations, communities and nations. Y después el gobierno de comunidades y naciones. The government is not meant to be big. El gobierno nunca fue creado para que sea grande. It's meant to be small. Es creado para que sea pequeño. We are meant to govern our families. We are meant to look after our children. That is how God made it. Nosotros somos los llamados a gobernar a nuestras familias, a gobernar a nuestros hijos. Esto es el diseño como Dios lo planeó. Great Britain was a nation under God. Y Gran Bretaña era una nación bajo Dios. The Queen and the King have a coronation oath. Y el rey o la reina tienen un juramento de coronación. And when the king came to the throne, he was handed a Bible to say, this is the gospel of God, this is the royal law. Y cuando se le coronaba a un rey o una reina, se le entregaba una Biblia diciendo, esto es el evangelio de Dios, la ley bajo la cual debe gobernarse la nación. This is a picture of our great Christian heritage in England. Esto es una imagen de nuestro legado grandioso en Inglaterra, legado cristiano. But in the 70 years since the Queen came to the throne, durante 70 años desde que la reina llegó al trono, there has been a massive cultural revolution. Ha habido una revolución cultural masiva. In 1952, abortion and homosexuality was illegal. Today they're legal. En 1952, el aborto y el homosexualismo eran ilegales. Hoy en día son legales. And then you can read the rest. El 4.8% de los bebés nacidos eran fuera del matrimonio. Hoy en día, el 51.3% de los bebés nacidos son fuera del matrimonio. En el 52, 349,000 matrimonios con una población de 50 millones de habitantes. En el 2019, solo 213,000 matrimonios con una población de 67 millones de habitantes. En el 52, 33,900 divorcios, ahora 113,000 divorcios. That's a massive social revolution. Esto es una revolución social masiva. And the same is happening in Colombia. Y lo mismo está sucediendo en Colombia. So the cultural revolution went away from a tradition, a family, to saying that sex could be outside of marriage. Y esta revolución cultural se alejó del diseño de familia para decir el sexo puede ser fuera del matrimonio. With the advent of the contraception pill, Y con la llegada de la píldora anticonceptiva, we thought we could have sex without consequences. pensábamos que podíamos tener sexo sin consecuencias. But the truth is Pero la verdad es that there became a request for abortion because babies were conceived without the commitment of marriage.
Y esto se convirtió en una puerta abierta para el aborto, donde hijos fueron concebidos sin ningún tipo de compromiso matrimonial. So in 1967, we created a permission to have abortion in England under certain restricted circumstances. En 1967 creamos una ley que permitía el aborto bajo ciertas circunstancias. And where that led to was abortion was meant to be rare. Y a lo que esto llevó, porque inicialmente se decía que el aborto debía ser una excepción, But in fact, it became abortion on demand. pero de hecho se convirtió con el tiempo en aborto por demanda. So in 1967, there were 21,000 abortions per year. En 1967 había 21,000 abortos al año Now, today, there are 270,000 abortions per year. y hoy en día son 267,000 abortos por año. 10.2 million abortions since the passing of the Abortion Act. Y 10 millones de abortos desde que esta ley se aprobó. 1/6 of the United Kingdom is missing. Una sexta parte del Reino Unido, de su población, es inexistente. It's 1/5 of the population of Colombia. Una sexta parte de la población de Colombia. We have 600 abortions every day in England. En Inglaterra tenemos 600 abortos cada día. You have 200 abortions every day, 250 abortions every day in Colombia. Aquí ustedes tienen 250 abortos diarios en Colombia. See, good law protects life. Si la buena ley protege a la vida, And in your constitution, the right life was protected. en su constitución está anclado que la vida está protegida. But as a result of judicial activism, Pero por causa del activismo judicial, you now have, in effect, abortion on demand and up to birth. ustedes en Colombia ahora tienen en efecto aborto por demanda. And I want to say that because this is a hard subject, Y quiero decir esto porque es un tema difícil. and 1 in 3 to 4 women will have had an abortion. Y estadísticamente 1 de cada 3 a 4 mujeres habrá pasado por un aborto. But we have to give permission to speak Pero debemos dar el permiso para hablar. because we need the restoration that comes from the foot of the cross. Porque necesitamos la restauración que viene por medio de la cruz. Because the reality is Porque la realidad es that God wants to rescue and redeem and make us whole. que Dios quiere redimir, restaurar y hacer completo nuevamente. And that sexual revolution of the 1960s that Yes. was meant to set us free Y esta revolución sexual de los años 1960 que supuestamente nos iba a liberar has been very bloody indeed. ha sido muy sangrienta en verdad. And who does God have to speak but only the church? ¿Y quién se va a manifestar al respecto sino la iglesia? I'm going to run through pictures of our unborn children. Tengo aquí diferentes imágenes de los niños no nacidos. And now, in fact, what we have in England is abortions by pills, by post. Y lo que tenemos hoy en día en Inglaterra es el aborto por píldora que se envía en el correo. And doctors who try to save babies. Why did I personally get This doctor tried to save a baby. Y doctores como este que trata de salvar a los bebés. He's in fact a cardiologist. Es un cardiólogo. But they tried to remove his license Y trataron de quitarle su licencia because he actually gave rescue treatment to women who'd taken the first pill. porque le dio un tratamiento de rescate a las mujeres que habían tomado esta píldora del aborto. They tried to prosecute him to take away his license for saving babies. Y trataron de quitarle su licencia por salvar bebés. We can't get him insured, so now he has to do this work underground. Entonces, ahora él tiene que hacer este trabajo clandestinamente. Why did I personally There are now zones around abortion clinics where you cannot pray, you cannot go, nobody can go there.
Y ahora tenemos leyes que no puedes acercarte a las clínicas de aborto para orar o para estar presente. Because they are effectively criminalizing peaceful protests in our country. This is Matic Lane. The zone where you're not So here he allowed to is, he's in a all the way wheelchair. down both edges of the lane. Aquí está. The clinic, just an unassuming white building. There's down the abortion there on the clinic. left-hand Esto side. es una Pray on that piece clínica of de glass. aborto ahí. Around here is where they're not allowed to go, so they can't go in the park or anything like that. I mean, I do think it's crazy that there's a patch of land. in Patch of land where you London can't where pray you're not in allowed to London. pray to God. Entonces, estos son territorios donde es prohibido orar en Londres. They pick him up from the floor and they throw him in a riot van with his wheelchair. Él está ahí orando, lo agarran y lo arrestan. You knew of a place that was killing This is innocent Great human Britain. beings because they were small. This is a man who held a sign, Psalm 139, outside the clinic and has been criminalized for antisocial behavior, for holding up a Bible. Este es un hombre que ha levantado este cartel del Salmo 139 afuera de las clínicas de aborto y lo han declarado criminal o delincuente y lo han perseguido legalmente por esto. And this is one of my lawyers. Este es uno de mis abogados And he was told in court on that case that he was not allowed to use the word abortion. y él defendía al hombre que veíamos con el cartel del Salmo y le era prohibido al abogado usar la palabra aborto. So we even get stopped from using language. Entonces se nos prohíbe usar lenguaje. The generation that killed its children will be killed by its children. La generación que mató a sus hijos será asesinada por sus hijos. Now, this is where in Colombia, you are further ahead than us. This is one of our members of parliament. Esto es una situación donde en Colombia ustedes están más adelante que nosotros. En Inglaterra, ese es uno de nuestros miembros de parlamento. Okay, she said, Y ella dice, si estás demente, estás malgastando la vida de la gente, la vida de tu familia. Y estás malgastando los recursos del Servicio Nacional de Salud. Si alguien quiere morir porque es una carga para su familia o para el Estado, entonces creo que también debería permitírsele morir. this is the thinking. Esta es la mentalidad. And again, in Colombia, what you have is you now have euthanasia, not just for terminal illness, but because you've decided that your suffering is too intense. Y lo que ahora ustedes tienen en Colombia es lo que vemos aquí, julio de 2021, el Tribunal Constitucional amplió la eutanasia a los enfermos no terminales, es decir, aquellos que padecen un intenso sufrimiento físico o psicológico a causa de lesiones físicas incurables o enfermedades graves. Good law says you protect life from the moment of conception to the point of natural death. La buena ley protege la vida desde el momento de la concepción hasta el momento de la muerte natural. Good law says doctors save lives, they do not kill people. La buena ley dice que los médicos salvan la vida, no matan a las personas. But we normalize killing in our medical profession. Pero hemos normalizado el asesinato en nuestra profesión médica. We call it a conscience matter Y lo llamamos un asunto de conciencia, only. solo. A matter of conscience whether you kill or not. Es solo un asunto de conciencia si se asesina o no. You're not allowed to object. Y no hay permiso de objetar. In Colombia, your numbers of euthanasia are still quite low. En Colombia los números de la eutanasia todavía son relativamente bajos. You need to stop them getting higher. Necesitan detener la eutanasia mientras que se pueda. You need a group that is focused on this to stop it happening. Necesitan un grupo que aboga de que se detiene esta ley. Because otherwise Colombia will become a tourist destination for people to come and have euthanasia. Si no, de otra forma, Colombia se convertiría en una nación de turistas que vienen para recibir eutanasia aquí, As Switzerland is in Europe. como lo es Suiza en Europa. And then you have situations where the doctors and the judges decide against the parents' wishes that it's in the best interests of a child to die.
Y puede llegar al punto como ha llegado de que los médicos y jueces deciden en contra de los deseos de los padres, que está en el mejor interés de un bebé que muera. Even when parents have found another doctor and another hospital prepared to treat in another country. Aun cuando los padres han encontrado a otro médico y otro hospital en otro país que estaba preparado para tratar a su bebé. Is it possible to play this video for a moment? ¿Es posible Is Fernando reproducir este video por un momento, por favor? Half an hour ago, doctor informed us that This is the mum. She's just been told they're going to turn off the machine. She's a doctor. Two doctors, two consultant doctors. Esta es la mamá que se le ha informado que no tiene permiso de ver al médico que está tratando a su hija. I'll ask you one more time. Is there anything I can reasonably see us do to get you to leave this? Leave go, your daughter. Leave go. Get back. No. Leave go. Leave go. Leave go of your daughter. Leave go of your daughter. What are you doing to my wife and yourself for? What are you doing to my... Got head, chest pain. I've got chest pain. Right, we'll take it to A&E then. I've got medicine in my pocket. I want to have some. Right. I've got medicine in my pocket. If you sit up reasonably on the chair, we'll get your medication. I can't. I'm feeling dizzy. I'm feeling dizzy. Why are you pulling me? Sit on the chair, it's just there. I can't. You can't? Let me on the floor. I've got chest pain. Let me have my medicine. I've got chest pain. Let me have my medicine. We will. Calm down first. The displacing of parents, the displacing of fathers. Es el desplazamiento de los padres y de los padres varones. When you lose God, Cuando pierdes a Dios, when you make laws, cuando haces leyes, when you make the government God, cuando conviertes el gobierno when en you Dios, make judges God, when you make doctors God, cuando conviertes a los médicos en Dios, you end up here. entonces terminarás I ahí. haven't come from the moon, I've come from London. Yo no vengo de la luna, yo vengo de Londres. And all truth holds together, and if you cross the abortion line, what then happens is you create the possibility of making children in a laboratory. Y cuando se cruza esta línea del aborto, entonces uno abre la puerta para crear a niños en el laboratorio. And then you redefine family. Y entonces se redefine a la familia. And you say that it is a human right to have a family and a human right to have a child. Y es un derecho humano de tener una familia, de tener un hijo. Whether you are married or not. Si uno está casado o no. And in whatever kind of marriage you are in. Two men, two women, a man and a woman. Cualquier tipo de matrimonio, dos hombres, dos mujeres u otro. And then we also create the possibility of redefining gender. Y entonces creas la posibilidad de redefinir el género. A man says he becomes a woman. Un hombre dice que se convierte en mujer. Or a woman says she becomes a man. O una mujer dice que se convierte en hombre. But still wants to have a baby. Pero todavía quiere tener bebés. So stops taking the hormones and has a baby. Entonces deja de tomar las hormonas, tiene un bebé. Then to raise the baby as a father. Pero después ella cría este bebé como padre, no madre. And the mother and her girlfriend is the mother. Y su novia es la madre. This is all it's because all truth holds together, Colossians 1. Toda la verdad está reunida en Jesús. If you don't respect life, you lose the pattern for family and the pattern for fathers and mothers. Y si no respetas a la vida, entonces pierdes el patrón para los padres, para las madres, para la familia. And in order to keep this and in order to organize all of this in a post-God world, you end up with loads of laws. Y para organizar todo esto en un mundo post-Dios, entonces tendrás que crear un mundo de leyes. See, once upon a time in Colombia, marriage was simple. It was marriage between man and a woman.
En aquel entonces o en algún momento de la historia, el matrimonio en Colombia se definía muy fácilmente, era entre un hombre y una mujer. Sex was understood as between a man and a woman. Y se entendía que el sexo era entre un hombre y una mujer. But here are all your laws which give permission for all kinds of sex and all kinds of families. Pero aquí están sus leyes que dan permiso para todo tipo de sexo y todo tipo de familias. And what happens in a dying society is you make lots of laws. Y lo que sucede en una sociedad que está moribunda es que se hacen muchas leyes. And you make people very scared to Y- break laws. Y creas el temor en la gente que podrían infringir alguna ley. So people and the church go silent because they're scared of breaking the laws. Entonces la iglesia y el pueblo se calla porque tienen temor de infringir alguna ley. And in fact, the church then starts embracing the laws. Y de hecho, después la iglesia comienza a abrazar estas leyes. So this is our leader of the Church of England, Este es el líder de la iglesia de Inglaterra, la iglesia anglicana. recognizing the blessing of same-sex marriages. Él está abogando por la bendición de los matrimonios del mismo sexo. Bishops accepting the transgender identity. Obispos aceptando la identidad transgénero. And people losing their jobs in theological colleges for standing up for Y faith. personas en los seminarios teológicos supuestamente cristianos están perdiendo sus trabajos porque se levantan en contra de estas leyes. And who does it impact? ¿A quién le impacta? Well, it ends up impacting our children. Impacta a nuestros hijos. And the government says, Y el gobierno dice, in order to get with the program, para que te unas al programa, the Equality and Diversity Program and all kinds of families program, y el programa de diversidad e igualdad y todo tipo de programa de familia, we're going to teach you vamos a enseñarte that you can have mummy and daddy. que puedes tener a mami y mami o papi y papi. And you're going to have my princess boy. My princess boy. My princess boy. Y aquí entonces tú puedes ser un niño princesa, King and king. rey y rey, Honeysuckle dresses. Pride being celebrated. donde se celebra libros de niños donde se celebra el orgullo gay. And children aged 10 that don't participate in Pride, they are suspended from Y school. niños de 10 años que resisten a la idea del orgullo gay se les suspende del colegio. And her mum is visited by the social services and the police. Y a su mamá se le visita por los servicios públicos como el bienestar familiar. Drag queens are in. Los drag queens son la moda In our libraries, in our schools. en nuestras bibliotecas, en nuestros colegios. And school chaplains are out. Los capellanes de los colegios están fuera de moda, han salido de los colegios. He was reported to the counter-terrorism squad for a sermon that he preached in a school. Él fue reportado por un sermón que predicó en el colegio, fue reportado a la policía antiterrorismo. And the church sided with the state. The church, he's a Church of England minister, they agreed with the state. Y su iglesia para la cual él trabajaba estaba de acuerdo con el Estado en estas acusaciones. Pastoral workers lose their jobs for loving Jesus. Y los trabajadores pastorales pierden su trabajo por amar a Jesús. Mothers, for questioning what's being taught in the school, are told that they cannot come to the school gate. Las madres que han cuestionado temas de enseñanza en el colegio se les prohíbe acercarse más allá de la puerta de entrada del colegio. Judges lose their jobs for saying children do best with a mum and a dad. Jueces pierden su trabajo por decir que a los niños les va mejor cuando tienen un papá y una mamá. Social workers lose their jobs because of Facebook posts they put in favor of marriage. Los trabajadores sociales pierden su trabajo por publicaciones en Facebook donde están a favor del matrimonio tradicional. And doctors lose their jobs because they won't put on a medical certificate that a biological man is a woman.
Médicos pierden su trabajo porque no quieren cambiar el certificado de nacimiento de un niño para que diga niña. Politicians lose their jobs, Políticos pierden su trabajo and counselors lose their jobs y consejeros pierden su for trabajo telling people that they can move away from same-sex attraction. por ayudarle a las personas que quieren salir de la atracción al mismo sexo. But we thank God that this week you won, you stopped the conversion therapy bill. Well done to Liliana. Bien hecho aquí en Colombia, Liliana, que han detenido esta ley de los inconvertibles en Colombia. And Carmen and all of you that have worked. Well done, well done. Y todos los que han apoyado este proyecto, los que han trabajado en esto para detenerlo, bien hecho, bien hecho. That is the father heart of God. Este es el corazón paternal de Dios. That is the beginning of the resistance, the beginning of the pushback. Ese es el comienzo de la resistencia, de no aceptar esto. So we need to stay free. Necesitamos mantenernos libres. Because if we do not keep Colombia Christian, Porque si no mantenemos a Colombia una nación cristiana, other ideologies come in. otras teologías van a entrar. So Islam is celebrated on our streets in London and given preference in the public space over Christianity. El Islam se celebra en Londres, en los lugares públicos, en las calles, no el cristianismo. The LGBT lobby, the progressive lobby, loves Islam and hates Christianity. La lobby LGBT ama al Islam y odia al cristianismo. Islam in our parliament. Islam en nuestro parlamento. Islam on our streets. This is free speech. Islam en nuestras calles. When Bibles are being taken away on our streets. Donde en nuestras calles se quitan las Biblias porque están prohibidas, pero se permite eso. Parliamentarians have been killed by Muslims. Parlamentarios asesinados por musulmanes. We have Sharia law operating in the mosques. Tenemos la ley Sharia en mezquitas en Londres operando. But hope is not lost. Pero la esperanza no se ha perdido. Why? Because we have the fathers of the nation. ¿Por qué? Porque tenemos un padre para nuestra nación. We have the pastors. Tenemos buenos padres, tenemos buenos pastores. We have the political leaders. Tenemos buenos líderes políticos. We have the Sunday school leaders. Tenemos líderes de la escuela dominical. We have the teachers. Tenemos maestros. We have the homes. Tenemos los hogares. We have one another. Tenemos los unos a los otros. We have Jesus. Tenemos a Jesús. And the very power that raised him from the dead is the power that is alive in you and in the church today. Y el mismo poder que levantó a Cristo dentro de los muertos es el mismo poder que está en ti y en la iglesia el día de hoy. Rise up, bride of Christ. Rise up, Church of Colombia. Levántate, novia de Cristo. Levántate, iglesia de Colombia. Courage is the flower of conviction. Esto es por una convicción. Courage is saying, I am not ashamed of you, Jesus, and I am not ashamed of your words, and I will put you into the heart of life in Colombia. La valentía viene por esta convicción que dice, yo no estoy atemorizado de esto, yo no estoy atemorizado de callarme, yo estoy dispuesto a levantarme. And we will construir una cultura cristiana en Colombia, in every sphere. En cada esfera. Awake, arise, O church. Despiértate y levántate, iglesia. El Tabernáculo de la Fe presentó un mensaje de esperanza.